mañana y mi respeto y saludo por ello. Muy bien, en el contexto que me han encomendado el día de hoy, Senfocap, vamos a dividir la clase de hoy día en tres partes principales. Una en la cual voy a presentarles todos los aspectos relevantes e importantes para entender lo que se viene aplicando actualmente en el Poder Judicial, que es la oralidad en el proceso civil. En una segunda parte analizaremos los instrumentos normativos para, en la parte final, poder desarrollar ya la normatividad propia para el funcionamiento del módulo corporativo de liquidación oral. Compartiremos algunas experiencias, algunos comentarios y si lo desean, mientras que voy haciendo la clase, cualquier duda, cualquier pregunta, me la pueden formular por el chat. Yo continuaré a lo largo de la clase respondiendo las interrogantes que tengan ustedes. Para que al final, si existe alguna pregunta directa, la pueda responder cuando culmine mi disertación. Muy bien, sin más, vamos a presentar estas diapositivas el día de hoy para iniciar la clase. Muy bien. En primer lugar, como podemos apreciar el título, estamos viendo de que esta oralidad tiene una base normativa. Tiene una base normativa, por eso se denomina así, la cual lo que hace es dar aquellos parámetros necesarios para que esta oralidad pueda ejecutarse y pueda funcionar. Si hablamos de la oralidad, es que hagamos una mirada hacia inicios de 1900, en lo cual Giuseppe Chovenda fue el que comenzó a hablar de oralidad en el proceso civil en aquellos años. Pero ¿cuál era la característica que se presentó? La característica que se presentó es que él hablaba de un proceso estructurado oralmente. Un proceso al cual se encontraba estructurado oralmente y lo que él propugnaba era de que la oralidad se manejara a lo largo del proceso. Debo comentarles que esto se propuso a inicios de 1900, fue dado a conocer en 1925, porque Chovenda no tenía muchas publicaciones. Un profesor de la Universidad de Buenos Aires recogió esto y comenzó a dar esta concepción de un proceso oral. Bueno, esto no tuvo mucho eco porque no existía una consolidación en que la oralidad era la herramienta más segura y más adecuada para que el proceso civil pudiera funcionar de manera eficiente, porque existía la resistencia y se pensaba que el sistema escriturario, larga data, era el que brindaba mayor seguridad frente a los pedidos que podían efectuar. En ese contexto, amigos, es de que se presentó una situación en la cual se comenzaron a dar muchas normatividades, muchos ordenamientos procesales, pero sin embargo lo que se generó fue de que esto no tuvo, podríamos decir, no tuvo ese resultado esperado, porque para que el sistema escriturario y asimismo la oralidad puedan tener éxito, hay un aspecto que debe ser controlado, que es el aspecto relativo a la carga procesal excesiva que tienen los despachos, las diversas judicaturas que trabajan expedientes. Podemos hablar de intentos hacia esto que se dieron en ámbitos anteriores al proceso civil, como es el proceso laboral, como es el proceso penal propiamente, el Código Procesal Penal, y últimamente el ámbito laboral, los cuales apuntaron a esa oralidad, apuntaron y creyeron que era el mecanismo más eficiente. Y podemos ver cómo aparece en el cuadro de que a nivel de Latinoamérica, a nivel mundial, existieron muchos intentos de reformar el sistema de justicia. Perdón, el sistema procesal, porque si hablamos del sistema de justicia estamos hablando de un cambio total, con cambio de la estructura del proceso hacia un sistema dispositivo, inquisitivo, mixto, sino estamos hablando de dar nuevamente la mirada hacia la oralidad como aquella técnica, como aquella herramienta que haga más eficiente, podría denominarlo yo, el proceso civil. Y así, el primer intento se dio, como ustedes pueden apreciar, con la emisión de, a través del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, del proyecto de modelo del Código Procesal Civil para Iberoamérica, que tuvo eco
principalmente en el país de Uruguay, propuesto por el profesor Enrique Vescovi con algunas modificaciones que se dieron en el año 2013. Y este código general del proceso del año 89 contemplaba la oralidad en su estructura. Posteriormente, países como España, Costa Rica, Colombia y Ecuador también siguieron esa misma temática. Voy a comentar el primero de los casos, que es España. España, el año 2000, hace una reforma total a su ordenamiento procesal y apunta España hacia lo que es un nuevo Código de Enjuiciamiento Civil español. En ese sentido, debemos considerar, amigos, de que se presenta una situación la cual hace de que el proceso civil tome una nueva connotación, tome un nuevo rumbo, porque lo que se venía haciendo no era lo más idóneo. Traía como consecuencia de que los procesos avanzaran de manera lenta, no avanzaran como se quería de manera eficiente y con un riguroso seguimiento de actos procesales que hacían que el proceso demorara más de lo que debía. Y es así que el Código de Enjuiciamiento español incorpora la oralidad. Tenemos que tener en cuenta un aspecto importante en esto, que es que los países que seguimos la tradición del civil law, como es el nuestro, como son la mayoría de países latinoamericanos, tienen un eje central. ¿Cuál es ese eje central? Ese eje central es de que venimos con una marcada estructura de un proceso escritural. Y se pensó en aquel momento de que traer nuevamente la oralidad iba a generar mayor demora en el proceso. Y no me dejan mentir un poco los hechos. El año 2009, el Congreso, con motivo de la celebración del Tratado de Libre Comercio de las Américas con Estados Unidos, decidió modificar el Código Procesal Civil y finalmente se cercenó las audiencias que existían. Únicamente se dejó lo que es la audiencia de pruebas para cuando las pruebas que se actúen así lo requieran. Cuando haya que actuarse una declaración de parte, cuando haya que actuarse una declaración testimonial, cuando haya que actuarse una prueba pericial, entre otras. Y en ese sentido, el tiempo hizo ver que eso no era lo más adecuado. ¿Por qué? Porque finalmente más demoraba en expedirse ese auto de fijación de puntos controvertidos y de saneamiento probatorio que desarrollarse en la audiencia. Porque esta tarea, finalmente, por el tema recurrente, como les digo, que es la excesiva carga procesal de los despachos, que es un aspecto que no se atiende, salvo cuando un órgano jurisdiccional pase a la oralidad, es algo lo cual hace de que no puedan desenvolverse de manera eficiente los órganos jurisdiccionales. Imaginémonos un juzgado civil, de acuerdo a lo establecido por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, tiene que tener una carga mínima entre 800 o 900 expedientes. Pero ahora la realidad hace que largamente se supere esta carga y finalmente no se dé esa atención al litigante. Así pasó con el auto de fijación de puntos controvertidos y de saneamiento de pruebas. ¿Qué se generó? De que esa tarea se remitía hacia los secretarios, los cuales tenían que proceder a proyectar estas resoluciones y finalmente el juez no cumplía con su rol en ese contexto. Es así, amigos, de que esta situación se tornó insostenible y hubieron que tomar medidas. Y esas medidas se aprovecharon a partir de la modificación del artículo 204 del Código Procesal Civil que permitía que las audiencias sean grabadas en audio y video. Se aprovechó la tecnología para hacer que esto sea más eficiente y viable. Bueno, regreso al caso de España. En España entonces se comenzó similar a nosotros, se incorporó la oralidad en el espacio de las audiencias, pero también en España existió una situación similar a nosotros. ¿Cuál es? Que no existía la cantidad de órganos jurisdiccionales para la población la cual debían atender. ¿Qué se pensó?
Si no existe la cantidad suficiente de órganos jurisdiccionales y de jueces, como decía Andrés de la Oliva, traslademos esa tarea a los abogados. Y por eso se apuntó hacia un proceso oral con características de un sistema con ciertas notas adversariales, porque son los abogados los cuales presentan las pruebas, son los abogados los cuales van a buscar y van a hacer de que el juez conozca los fundamentos por los cuales se presenta la prueba, conozca los fundamentos por los cuales enerva una prueba determinada. Esa tarea se va hacia las espaldas de los abogados para que el juez únicamente con lo que se le presente resuelva lo pertinente. En la parte final de esta diapositiva pueden apreciar ustedes, amigos, de que en países como Argentina, México y Perú, CEJA fue la que impulsó la reforma procesal. El Centro de Estudios de Justicia de las Américas, que pertenece a la OEA, fue la encargada de hacer esta tarea, amigos. ¿Y en qué consistió la tarea? Eso vamos a hablarlo el día de hoy. Debo señalarles que en el caso de Argentina, cuya realidad la conozco por mis estudios de posgrado que he realizado, es una realidad similar a nosotros. Pero ¿cuál es la diferencia al Perú? La diferencia del Perú es de que esta reforma no se está dando únicamente en el Poder Judicial, sino está apoyando el Consejo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, de la mano del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de ese país. Muy bien, ahora veamos, lo que les digo no es una novedad, se encuentra comprendido en el Código Procesal Civil, que es lo que ahora se está trayendo a cotación con la implementación de la oralidad. La oralidad, y ahí viene nuestra tarea en formarnos, en estar preparados, es algo inexorable. Ya el Consejo Ejecutivo ha implementado a la fecha, van a ser ya 15 cortes con la de Madre de Dios que en el transcurso de las próximas semanas se está incorporando, y las demás cortes nos encontramos en lista de espera hacia esa implementación. Pero ya está aprobado que pasen ese proyecto piloto, solo que falta que se comience a estandarizar los requisitos que requiere y que establece en este caso la ética y oralidad civil para que esto ocurra. Muy bien, hablemos del Código Procesal Civil y lo que traía, que vamos a ver que es similar a lo que se viene implementando en la oralidad. Un primer aspecto, amigos, que tenemos que considerar es el siguiente. Una intención de oralizar el proceso. Y lo existía, lo contemplaba el Código Procesal Civil en el espacio de la audiencia de conciliación, la audiencia de sanamiento, la audiencia de conciliación y fijación de puntos controvertidos y la de pruebas. Pero, ¿qué fue lo que aconteció? Esto finalmente se distorsionó. Se distorsionó por parte de la misma judicatura y por parte de los usos y costumbres de todos nosotros que no sentíamos conformes con esto, no observábamos, no decíamos absolutamente nada y este sistema venía funcionando en dichos términos, en dichas circunstancias sin que nadie diga nada. Les pongo un ejemplo que ustedes lo podrán compartir conmigo. Despachos, bueno, actualmente esta pandemia ha traído como consecuencia de que la oralidad, queramos o no, se aplique. Ha traído como consecuencia el proceso civil eso que se aplique la oralidad. ¿Por qué? Porque, señores, era la única herramienta de cómo se podían atender las audiencias en este espacio. Porque, de otra manera, si seguíamos con el esquema tradicional, no nos hubiéramos quedado estancados más tiempo, los notificadores seguían cayendo enfermos y no había manera cómo realizarse las audiencias. Y esa es la circunstancia la cual ha hecho que esta oralidad se abra hacia otros espacios. Ya actualmente, les comento, en el proceso de familia también se ha generado un protocolo para las audiencias virtuales en materia de alimentos, con características y notas propias, aprovechando el uso de las herramientas tecnológicas. Muy bien, en ese contexto, amigos, es de que, como les digo, el Código Procesal Civil contemplaba esto, pero ¿cuál era la realidad? La realidad era la siguiente. La realidad era de que el secretario, cuando llegaba a la audiencia, pongamos una audiencia de conciliación y de fijación de puntos controvertidos muchas veces, o otro tipo de audiencia,
principalmente en las audiencias únicas he podido ver eso, cuando no estaba la otra parte, o la otra parte también estaba, salía con un acta elaborada, pero previamente, media hora antes había llamado, había recabado los documentos de las partes y simplemente, media hora después, los hacía pasar para que firmaran un acta la cual ya estaba redactada, veíamos al juez sentado y simplemente pasábamos a firmar. Díganme ustedes, ¿se cumplía la inmediación? El juez cumplía con su rol de dirección de audiencias, ¿no? Pero ninguno de nosotros, tanto el juez lo aceptaba como los abogados, cuestionaban esto. Le decía al señor juez, tiene que realizar la audiencia. Y esto se degeneró y se hizo una costumbre. Bueno, señores, debo decirles que estos usos y costumbres no tan solo son de nuestro país. En Argentina también se da una situación similar. Pese a que su ordenamiento procesal dice, ahí es un poco más grave, era más grave la cosa, cuando no se practicaba la oralidad. ¿Por qué? Porque pese a que su ordenamiento procesal señalaba y refería de que el juzgador, de que ese juez debía, en este caso, estar presente y participar en las audiencias bajo sanción de nulidad, lo desarrollaba el secretario. Y los abogados no cuestionaban nada de ello, ni pedían nulidades. La sociedad argentina aceptó esos usos y costumbres. Y así fue en nuestro país, en el ejemplo que les puse. Y por eso es que el legislador, como les dije, a finales del año 2008, con motivo del TLC, decidió quitar las audiencias. Pero ahora, nuevamente, con todo lo que les voy a comentar el día de hoy, se dieron cuenta que las audiencias era el mecanismo que podía ser más eficiente este proceso civil, pero con algunos ajustes, como lo vamos a ver hoy, dentro de la normatividad administrativa. Todas las resoluciones, pese a lo que contemplaba el código, tenían que resolver en el espacio de las audiencias, pero díganme ustedes, muchas veces se daba una audiencia que se convocaba para el saneamiento y resolverse las excepciones, pero el juez tan solo hacía firmar el acta, todas las pruebas y decía, me reservo la decisión para resolverla fuera de la audiencia. O cualquier decisión que tenía que emitirse en ese espacio se lo reservaba. Pese a que el Código Procesal contemplaba lo contrario, y esto fue aceptado y la situación se fue dando en dichos términos. Muy bien. Otro aspecto que les quería comentar, amigos, es un aspecto importante, que no se dio atención a la misma estructura de los juzgados. Es decir, no se hizo un cambio, se trabajó con la misma estructura del despacho tradicional. Un juez, secretario, técnico. Se dio el Código Procesal Civil también en el año 93, no hubo una capacitación. Yo les comento también, yo me formé con el Código del año 93, pero sin embargo, en las universidades públicas no hubo esa capacitación en ese contexto. Hubo, por otro lado, una cultura del abogado de cobrar por escrito o presentar la mayor cantidad de escritos posibles en muchos casos, que se quería que era lo más eficiente para que el órgano jurisdiccional nos diera respuestas. Y todo esto nos deja las siguientes lecciones, eh, que son las que voy a comentarles el día de hoy. La primera lección que nos deja esto es que hubo una falta de compromiso entre los participantes de las audiencias por los casos que les estoy comentando. Aceptarse los usos y costumbres que planteaba el juez, no hacer ninguna observación. Puedo señalarles otro uso y costumbre que se dio, que justamente les puedo comentar con motivo que estoy redactando actualmente una publicación que me pidieron en torno al 10º Pleno Civil Casatorio, que es en relación a las pruebas de oficio. Díganme, colegas, ¿cuántos de nosotros han impugnado una resolución que el juez ordena prueba de oficio? Ninguno. Yo le digo de la práctica judicial, yo en lo particular opto, tengo una visión más garantista, no actúo prueba de oficio, pero dígame cuántos abogados impugnan cuando un juez emite prueba de oficio, pese a lo regulado normativamente por el artículo 194. ¿Qué establece el artículo 194? Establece claramente lo siguiente, amigos. Establece que el juez, cuando ordena la prueba de oficio, por ejemplo, debe mantener su carácter excepcional, debe respetar
ese aspecto que la carga probatoria corresponde a las partes son las encargadas de ofrecer la prueba, y por otro lado tiene que citar la fuente de prueba y motivar. Si no se cumple con esos 4 supuestos, esta decisión puede ser impugnable y ya lo establece el 10º pleno. El juez considera la apelación sin efecto suspensivo y con la calidad y con la calidad de diferida. Es en ese contexto en el cual se presenta dicha situación. La situación la cual hace de que se da una situación la cual debemos considerar que cuál es de que todos debemos formular, esta oralidad permite eso, hacer nuestras observaciones, indicar lo pertinente y decir lo respectivo en ese espacio que nos concede estas audiencias, amigos. ¿Por qué? Porque hay una situación la cual conlleva a que nosotros debemos enervar, decir lo pertinente a los intereses de nuestro patrocinado en una audiencia. Entonces, esa falta de compromiso se dio en los términos que les expreso. ¿Existía una necesidad de cambio en la estructura de los juzgados? Evidentemente que sí. El esquema actual hacía que se siga acumulando la misma carga procesal, no se emplearan mecanismos para reducir la carga procesal, que es algo lo cual creo que debió ponerse un poco la visión para que esto pudiera funcionar de manera adecuada. El Código Procesal Civil tiene muchas cuestiones positivas que de rescatarse, muchas cuestiones positivas, muchas cuestiones las cuales introdujo e hizo más eficiente el proceso en relación a su antecesor, que es el Código de Procedimientos Civiles. ¿Existió una falta de capacitación a jueces y abogados? Ya les dije que sí, se dio cuando se pidió el Código Procesal Civil. Muy bien, ahora vamos a realizar, para introducirnos más en el tema y podamos entender un poco mejor esto, las diferencias que hay entre el proceso escrito y, por otro lado, el proceso oral. Por un lado, si hablamos del proceso escrito, se estima que genera mayor seguridad jurídica por esa desconcentración de los pedidos que se comienzan a dar en cada uno de los escritos, que los perenniza, que los mantiene y hacen que estos se mantengan inalterables. Incluso les comento un dato curioso. Los expedientes, pasados el plazo de 30 años, a más, son remitidos al Archivo de la Nación en fuera de Lima, a los archivos que tiene cada gobierno regional para que se conserven los expedientes que ya concluyeron. Por otro lado, hay una falta de mediación que es evidente porque el juez no es igual que el abogado me presente los argumentos y yo lo analice en ese momento, sino es distinto, es diferente porque va a leer un documento, un pedido, el cual no transmite eso como que el juez recibe esa información de manera directa. Existen reglas legales de valoración de la prueba. Reglas legales de valoración de la prueba, la cual apunta a que ya no estamos hablando de un sistema de tarifa legal o de prueba tasada, en la cual se le da un valor determinado a cada medio probatorio, sino estamos hablando de que el juez va a aplicar las reglas de la sana crítica para resolver en ese escenario. El predominio de la formalidad sobre el fin del proceso que se da. Les comento un acto común en una audiencia. Como por ejemplo, si queremos presentar una prueba en una audiencia, ¿qué nos va a decir el juez? Señor abogado, preséntelo por escrito fuera de la audiencia. La oralidad no trae eso, hace de que se rompa la formalidad frente al aspecto relativo que es la resolución del conflicto. Muy bien, por otro lado, amigos, hay otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta, que es la dirección y publicidad. Si bien es cierto, se contemplaba esto dentro de nuestro marco normativo, pero sin embargo, la dirección del proceso y la publicidad eran o se buscaba de que tan solo se cumpla de manera formal. Bueno, la publicidad, podríamos decirlo que hasta antes de la pandemia se venía cumpliendo, pero hay un aspecto que tiene pendiente la pandemia, que si bien es cierto se están dando audiencias virtuales, señores, ya no es pública las audiencias porque no puedo ingresar libremente. Los enlaces tan solo se comparten con las partes. Por eso yo considero que acá debe ser un mecanismo en adelante para poder propiciar, para poder ayudar a esto de que se comiencen a establecer
páginas de Facebook o en el mismo YouTube, como existe de la Judicatura de Argentina, que cuelgan las audiencias para que el público tenga acceso libre a las mismas, para cumplirse con esa publicidad que tiene que hacer las audiencias, salvo que se trate de asuntos que puedan afectarle el honor o cuestiones que atañen a menores. Muy bien, vimos las diferencias del sistema escriturario, ahora vayamos a explicar cómo se construye esta oralidad. Esta oralidad se construye bajo dos nortes. Todo lo que comentaba anteriormente, hay una base escrita, pero que va de la mano con una base oral. Una base oral. ¿De dónde se va a dar? En ese binomio de oralidad dentro de las audiencias. Y lo podemos ver esquematizado a continuación. No estamos hablando de un proceso puramente oral, sino un proceso que tiene partes del sistema oral y parte del sistema escrito. ¿Cómo se da esto, estimados amigos? Esto se da de la siguiente manera, y lo podemos ver graficado en ese cuadro. La escritura se va a dar en los actos postulatorios, presentación de demanda, contestación de la demanda. En tanto, en otros espacios, como son las audiencias, se va a volver a presentar los argumentos de eso, pero no va a ser el espacio en el cual se va a verbalizar, sino lo que se va a hacer es presentar los fundamentos claves en relación a lo que son los pedidos contenidos en el escrito de demanda y de contestación. Les pongo un ejemplo sencillo para entender esto. El debate se da en que mi pretensión es que yo procuro de que me restituyan el inmueble que viene ocupando Pedro de manera precaria. Esa es mi pretensión. Y en la audiencia, cuando el juez diga, por favor, sírvanse a presentar el caso, y digan lo pertinente al caso, el abogado de la parte dirá, señor juez, yo pretendo que Pedro me restituya el inmueble que viene ocupando de manera precaria desde tal día, tal fecha, como fuera. Señor Pedro, ¿qué tiene que referirnos al respecto? Pedro dirá, señor juez, la demanda debe ser desestimada porque yo no tengo la condición de precario. Yo lo vengo ocupando en mérito a que el señor Alberto me arrendó ese inmueble y continúo ocupándolo en dicho término. Es decir, el debate se va a centrar en esto. Si bien es cierto, van a traer a acotación lo que han dicho en sus escritos de demanda y contestación, pero sin embargo va a haber precisión y van a sintetizar lo que claramente pretende que el juez resuelva en el proceso. Entonces, estos actos postulatorios van a ser nuevamente vistos ya de manera oral, pero sin que exista una lectura del texto del escrito de demanda y contestación, sino una materialización de lo que claramente se pretende en este contexto, amigos. Debe tenerse en cuenta un aspecto medular, que ¿cuál es? Este aspecto medular, amigos, es de que si existe, acá en la oralidad se van a realizar dos audiencias en el proceso de conocimiento abreviado. Uno de ellos es la audiencia preliminar o de esclarecimiento de hechos, que se va a dar después de contestada la demanda o declarada la rebeldía. En ese contexto, se va a hacer la convocatoria de la audiencia y se va a explicar cada uno de los pasos que se van a dar para esta audiencia. Y lo va a detallar el juez. Pero pongamos que se comienzan a presentar pedidos después de fijada la fecha para esta audiencia. Todos los escritos se van a agrupar y se van a dar cuenta ya en el espacio de la propia audiencia oral. ¿Por qué? Porque el hecho de que se tenga que dar respuesta a cada uno de los escritos haría que esa fecha programada tal vez no se desarrolle y no haga viable esa audiencia. Y lo que la oralidad pretende es que las audiencias resuelvan las peticiones y resuelvan el conflicto de manera más célere. Si existen actos impugnatorios trascendentes, se van a apelar, se van a formular la apelación de manera oral, pero sin embargo la sustentación se hará como se hace actualmente fuera de la audiencia por escrito.
¿Para efectos de qué? De que exista un mejor control por parte del juez revisor, amigos. La situación funciona así. Va a ser visto por parte del juez revisor, tan solo en la audiencia consideran la apelación y nos darán un plazo de 3 días para que podamos fundamentarlo y sustentarlo por escrito. Por otro lado, la actuación de pruebas, si bien es cierto, va a haber una recepción de pruebas en el espacio de la audiencia preliminar, su actuación fuera de las pruebas documentales se harán dentro de la audiencia de pruebas, en la cual se actuará la declaración de parte, la prueba pericial, la declaración testimonial, entre otras. Las resoluciones relevantes se van a tener que seguir expidiendo de manera escrita. ¿Cómo? Por ejemplo, la sentencia que se emite en el espacio al finalizarse la actuación de las pruebas. Esa sentencia, si bien es cierto, si bien corresponde su formulación de manera oral, el juez indicará el fallo y los fundamentos principales de la decisión, porque así también lo establece el protocolo de las audiencias virtuales, pero sin embargo, posteriormente a la audiencia, el juez va a tener que seguir pidiendo la sentencia de manera escrita. Esta oralidad no contempla que todo sea netamente oral. ¿Para qué? Para efectos de no restringir ese espacio para poder emplearse el mecanismo procesal de la impugnación de esa sentencia. Y por otro lado, también es de que el juez revisor va a poder tener claramente establecidos los agravios y los debidos errores. Pero con el plus de que va a tener la videograbación en el sistema integrado judicial en el SIC y podrá apreciar lo mismo que se ha desarrollado en la audiencia viendo ese video. Va a haber una exposición del caso, como les dije, que se va a iniciar en la audiencia preliminar o de saneamiento probatorio o en su defecto, si es un proceso malísimo, en la audiencia de pruebas. Y estamos hablando de que no hay un proceso netamente oral, sino como les he venido explicando y pueden apreciar, hay rasgos del sistema escritural y rasgos del sistema oral. Entonces, acá se reafirma esto, de que el sentido de los procesos por audiencias combinará aspectos tanto del procedimiento escrito con el oral, presentándose una mixtura entre lo que es la escrituralidad y la oralidad. Y tiene sentido esto en tanto permita la realización de los demás valores que inspira este cambio de paradigma, como es la eficiencia en el proceso y la resolución pronta del conflicto. Y ahí podemos apreciar cada una de las características de ese proceso oral por audiencias, que va a generar ese espacio para la concentración de los actos. Espacios para lo que es la inmediación, espacios para lo que es el principio de valoración conjunta, la publicidad y la sustancia va a predominar sobre la forma. Hablaremos brevemente de cada uno de esos aspectos. Comencemos por el último. Ya les dije, lo principal es la resolución del conflicto frente a cualquier formalidad que pueda darse, que pueda contemplar el Código Procesal Civil. La resolución del conflicto de manera eficiente versus la formalidad, si ponemos en una balanza, va a primar en la oralidad la resolución del conflicto. Publicidad que se da porque la audiencia se encuentra grabada en audio y video y todas las personas pueden entrar. Pero como les digo, es un aspecto pendiente dentro de la virtualidad que se viene dando la publicidad. El principio de valoración conjunta también es otro aspecto que debemos considerar, amigos. Este principio de valoración conjunta, que ¿qué hace? Que el juez aprecie toda la prueba que ha sido recepcionada por el mismo, que el juez recabe todos esos medios probatorios y en base a esa presentación que le haga a cada una de las partes, resuelva adecuadamente este proceso. En ese contexto, amigos, es de que debemos que considerar lo pertinente para esto, que es presentar adecuadamente las pruebas a ese juez y, adicional a presentar adecuadamente las pruebas a ese juez, persuadirlo
y convencerlo en nuestra posición. Pero esto viene de la mano en esta oralidad, que es otro tema, para hablarlo con mayor detalle, que es estructurarlo en base a una teoría del caso. Una teoría del caso que es única, que es distinta para cada persona que lo va a presentar, pero que tiene la connotación siguiente. ¿Cuál es la connotación que tiene esa teoría del caso, amigos? La connotación que tiene esa teoría del caso es que va a ir de acuerdo a una estrategia, a un plan que hemos elaborado para buscar persuadir a ese juez de nuestra posición. Y por el lado de la parte contraria es enervar eso. Pero va con el plus y con la ventaja de que yo construyo mi teoría del caso sabiendo qué pruebas tienen cada una de las partes, sabiendo qué pruebas cuento yo, si son débiles, son fuertes, o tengo algunos aspectos los cuales no podrían persuadir a ese juez. Y así adopto la mejor posición. ¿Va a haber una concentración de los actos? Evidentemente que sí, va a haber una concentración de los actos, que todo se va a dar dentro de ese espacio que nos va a brindar las audiencias. Muy bien. Y ahí podemos ver reseñadas las ventajas de ese proceso oral. Un proceso con un juez presente en todas las etapas del proceso, desde la calificación de la demanda hasta la audiencia, porque él va a hacer la gestión del caso y va a emitir, después de actuarse las pruebas, la sentencia con ese recuerdo fresco que se da. En ese contexto, amigos, es de que se da una situación que quiero comentarles a ustedes, que es de que radica aquí la importancia de cómo y cuánto conocemos ese caso para su presentación al juez. ¿Para efectos de qué? Para efectos de que ese juez acoja nuestra posición o no. Y ahí viene la importancia de conocer el caso. En la oralidad no vamos a pretender ir a pescar, no vamos a pretender a ir recién a conocer el caso, porque haríamos perder una oportunidad valiosa a nuestro patrocinado y le jugaríamos en contra a sus intereses. Es claro esto, amigos. Es claro que tengamos en cuenta esto. Por otro lado, el juez va a contar con poderes de ordenamiento procesal, los cuales va a permitir que cumpla ese rol del director de proceso. ¿Y hasta qué van a apuntar esos poderes de ordenamiento procesal? Esos poderes de ordenamiento procesal van a apuntar a algunos aspectos que tenemos que considerar. ¿Cuáles son? De que el juez pueda hacer llamadas de atención, puede aplicar apercibimientos, puede aplicar multas y, en el peor de los casos, remitir las copias al Ministerio Público para que actúe conforme a sus atribuciones. Dentro de ese poder de ordenamiento, en cuanto a sus mandatos, en cuanto a lo que él dispone en este aspecto. Y la normatividad apunta más hacia que el juez ejerza esos poderes de ordenamiento procesal. Un proceso más limpio, hablamos limpio en el sentido de que ya no va a haber la mayor presentación de escritos. Ya no va a haber la mayor presentación de escritos, eso es claro, porque todo se va a reunir y se va a dar cuenta antes de iniciarse la audiencia. Como un parangón, como lo que se viene haciendo en el nuevo Código Procesal Penal. Se va a iniciar la audiencia, el juez preguntaría si hay despacho, escritos presentados, y se darán cuenta en ese acto antes de iniciarse la audiencia. Y hay un punto importante, que este proceso más limpio, sin tantos escritos, lo que va a generar y que lo que va a traer como consecuencia, amigos, es lo siguiente, es de que exista un ámbito en el cual ya no vamos a hablar de expedientes de 1, 2, 3, 4 o más tomos, sino expedientes que tengan las necesarias firmas procesales, porque todo lo demás va a ser contenido en ese soporte en audio y video, que es una cuestión que debemos destacar. Simplicidad, celeridad y buena fe procesal se dan en este proceso oral. Se da la simplicidad, se da la celeridad y se da la buena fe. Simplicidad en cuanto a los procesos que se van a dar dentro del módulo corporativo de liquidación oral, celeridad que va a imprimir el juez, y todos los intervinientes de esas audiencias van a actuar de la mano a la buena fe procesal. ¿Va a haber una mejor posición del juez para valorar la prueba? Evidentemente que sí, porque es distinto, ese recuerdo fresco que tiene el juez
y recepcionar la prueba a encontrar todo en un expediente para resolverlo, sin que las partes le puedan haber presentado ese caso, sin que las partes hayan coadyuvado a ello. Y evidentemente que va a facilitar esto el esfuerzo probatorio de las partes. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los que van a tener que hacer ese esfuerzo de presentar el caso a cada una de las partes. Muy bien, amigos. Partamos a otro punto. Y esta parte les explicaré cómo se viene construyendo esta oralidad. Hablamos inicialmente en cuanto a las reformas procesales que tienen un denominador común en el caso de Latinoamérica. Países como Argentina, que les puse el ejemplo, vienen trabajando en base a normatividad expedida por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina y con el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de dicho país. Eso quiere decir de que no hay en ese país una base normativa. Es decir, el Código Procesal nunca se modificó para que pueda funcionar como se viene dando dentro de lo que es la oralidad. Muy bien, ¿cuáles son las bases para este plan piloto? Les comento un poco cómo se dio esto. Año 2017, durante la presidencia de Uberlí Tineo Rodríguez, un juez supremo provisional de la Corte de Arequipa, que es el doctor Bustamante, conjuntamente con otro doctor, pidieron de que pudieran pedir la asesoría ceja para poder aplicarse la oralidad que ya se encontraba contemplado, porque les comento, el 10 de febrero del año 2015 se modificó el Código Procesal Civil y permitía que las audiencias se graben en audio y video, señores. Pero, ¿qué fue la realidad? De que el Poder Judicial no prestó ningún apoyo a los despachos civiles para instalando las videocámaras para que se pudieran grabar las audiencias de audio y video. Y la excepción venía siendo la regla, que es que se seguía levantando el acta, describiendo todas las incidencias, con todos los problemas que trae que se siga levantando esa acta, como cuál. Pongamos que se tiene que actuar una declaración testimonial, se tiene que actuar una declaración de parte. Señores, el juez va a dictar al secretario el contenido del acta. El secretario va a copiar lo que le dicta el juez. El abogado va a dictar, le va a aclarar al juez las respuestas que ha dado su patrocinado. Hará la réplica, la dúplica, y al final el secretario habrá copiado lo que ha entendido y se perdió ese mensaje, se distorsionó lo que se dijo en esa audiencia. Y una audiencia que podría haber acabado en 40 minutos acaba en 2 o 3 horas con las revisiones posteriores que se van a hacer al acta y el dictado que les hago referencia. Ese es uno de los problemas que se ha venido generando en este espacio. Uno de los problemas los cuales justamente hacen que el problema que genera la escrituralidad en el entorpecimiento regular del proceso, que lo hace más largo, lo hace más lato, lo complica y finalmente hace más tediosa su resolución. Un juez que prefiere resolver un proceso corto, pequeño, o un proceso de varios tomos, justamente por el tema de la escrituralidad. Yo les comento que si quieren ahondar en esto, hay un buen documental en el diario El Comercio, que está colgado en YouTube, que es Justicia de Papel. Ustedes van a poder ver la realidad de cómo se manejan los procesos de manera escrituraria, espacios asignados de expedientes en los juzgados civiles por este problema que trae la escrituralidad y la presentación reiterada de escritos. Por otro lado, equipos de apoyo a los juzgados, que son los que llevan información al juez y lo alejan del conocimiento directo del proceso. ¿Cómo se da esto? De que el juez no toma conocimiento directo del proceso, sino conforme el secretario le va dando cuenta de los escritos que se han presentado. Señor juez, ¿han presentado esos escritos? Viene con un proyecto de resolución, el juez lo firma y continúa su trámite. Y el juez verá el expediente culminado únicamente cuando se encuentra para sentenciar. Con algunos arreglos que pueda hacer de repente si se ha llevado mal el proceso, porque por el tema reiterado que les digo de la carga procesal, el juez no va a tener ese espacio para poder revisar el expediente como sería el idóneo, sino va conociendo conforme el secretario le va dando cuenta de los escritos. Por otro lado, existe
un tiempo de demora en la preparación de las audiencias y en la proyección de las resoluciones y calificación de lo que son las demandas nuevas. ¿Y cómo se da esto? El juez va a encargar en muchos casos a su asistente para que proyecte la audiencia. Las demandas también van a ser en esos mismos términos. Y díganme, señores, ¿dónde viene la dirección del juez? Por eso yo digo, ¿no? La oralidad, y es excelente que se esté apuntándose a eso en todas las cosas, pero no podemos tapar el sol con un dedo, que es trabajar únicamente con la estructura existente, sino tiene que darse los mecanismos, tiene que darse el presupuesto para que se pueda siquiera adicionar un órgano jurisdiccional para que se atienda en plazos y tiempos adecuados. Acá no vamos a esperar de que existan jueces o secretarios héroes, sino lo que vamos a esperar es de que se dé ese apoyo efectivo para que esto pueda ser realmente eficiente. Porque todo va a redundar en ese cuarto punto, que es la excesiva dilación de los procesos, que se da de muchas maneras, justamente por la excesiva carga procesal. Si existiera la cantidad de órganos adecuados, podría servir esto. Y no es tan solo un tema relativo al cambio de la estructura existente, sino que lo real es que como se han venido dando otras especialidades, como se vino dando el nuevo Código Procesal Penal, la Ley Procesal de Trabajo en su etapa inicial, debe ir de la mano con más órganos jurisdiccionales porque esto va a colapsar en un momento determinado, señores. O sea, todos no podemos cargar sobre la espalda de lo que hay actualmente. El ciudadano merece una atención y una respuesta oportuna por parte de la autoridad judicial, pero también tiene que tener ese apoyo. Es decir, como les digo nuevamente, no vamos a esperar de que con el esfuerzo, trabajando sábado, domingo, feriado, se pueda resolver esto, cuando también corresponde a las autoridades dar la atención con la cantidad de órganos necesarios. Muy bien, ¿cómo se dio este plan piloto? Como les dije, participó CEJA, realizó un diagnóstico de la situación actual, viendo cantidad de procesos, viendo cantidad de servidores, viendo la población, pidiendo datos sobre eso y estudiando nuestra normatividad. Y en base a eso diseñó un modelo de gestión de los juzgados seleccionados. Pero el factor común de CEJA es de que ellos creen que lo más ideal es una nueva gestión del despacho. No consideran que debe incrementarse los órganos funcionales cuando esto no hace que esta oralidad pudiera ver sus frutos como debería ser si se apuntaran hacia los dos nortes. Y así se hace la propuesta de la gestión del despacho seleccionado. Debo mencionarles algo, o sea, cada uno de los juzgados civiles de las distintas cortes tienen notas distintas que van, amigos, desde que hay juzgados civiles, los cuales ven netamente la especialidad civil, hay otros que tienen la nomenclatura de civiles, pero ven procesos laborales, contenciosos administrativos y constitucionales. Y son una suerte de juzgados mixtos. De acuerdo a cada realidad, es que el Consejo Ejecutivo va proponiendo este modelo de gestión del juzgado seleccionado. Y así se van a dar nuevas formas de realizar los procesos de trabajo para la elaboración de resoluciones de mero trámite y de sentencias, lo que son la gestión de audiencias, actos de comunicación y otras que se identifiquen como necesarias. Es decir, se va a hacer el estudio de acuerdo a la realidad de cada corte superior. Y así se va a proponer una modificación orgánica, la que principalmente se enfocaría en la creación eh, de una oficina judicial. Y todo esto, para que tenga éxito, tiene que ir de la mano de varias directrices, varios nortes. Como podemos ver, se construyó ese proyecto piloto, que es un diagnóstico que ya les dije inicial, un mecanismo participativo, encuestas de los intervinientes en este ámbito. Por otro lado, una propuesta de modelo de gestión de acuerdo a la realidad de cada corte, como les he referido, con un mecanismo de netamente participativo, como una suerte de presentación de lo que ellos proponen, con la validación de todos los intervinientes en ese contexto.
recomendaciones para la implementación que se va a dar después de seguir los 4 pasos anteriores. Y esta es la norma base, el proyecto piloto para la modernización del despacho judicial de los juzgados civiles que se dio con la expedición de la resolución administrativa 124-2018-C del 26 de abril de 2018, como les expliqué, elaborado por CEF. Pero hay unos datos más que estaba viendo de esto. Esto no comenzó con esa resolución, como les digo, todo ese proceso comenzó en julio del año 2017, pero el antecedente fue la modificación del artículo 204 del Código Procesal Civil, que hizo que varios jueces de varias cortes comenzaran aisladamente a grabar sus audiencias. Yo soy uno de esos jueces que comenzó esto el año 2016, pero no había un interés del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de querer dar apoyo para que esto pueda efectivizarse. Y otro tema que tuve que afrontar fue la carga procesal de mi propia judicatura, que yo tuve la intención de grabar todo, pero finalmente me tuve que centrar, porque la carga procesal me abrumó, en hacerlo para determinados procesos sumarísimos, que ahí fue donde pude continuar grabando las audiencias, porque conllevaba, porque los jueces superiores, revisores en ese momento, no entendían que tenía que hacer una transcripción del acta, cosa que generaba más tiempo, mayor demora, ¿no? Porque para mí lo real era, y se apuntó un poco a emitirse sentencias en las audiencias de manera oral, pero lo que se venía haciendo era transcripción de esa sentencia, pero en el caso del acta lo exigía la sala y había que transcribirlo también. Y generaba una pérdida en cierta manera de tiempo y todo lo que se ganaba en la oralidad se perdía en ese interín. ¿Qué propone este proyecto piloto de manera general? Una oficina judicial la cual aminore esa tarea administrativa del juez, para dejar que el administrador asuma todas las funciones administrativas y el juez únicamente se ubique en realizar su tarea jurisdiccional. Hacia eso apunta. Como les dije, esto comenzó el año 2018 en la ciudad de Arequipa, de manera formal por parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, y continuó en otras cortes. La siguiente corte que continuó fue la Corte de la Libertad, el año 2019, pero siguió la Corte de Lima en agosto del mismo año, siguió la Corte de Ventanilla, siguió la Corte de Lima Norte, la Corte del Callao, Ica, la Corte de Santa dentro de la pandemia, Puno, Cusco, Tacna, Cajamarca, Sullana, Junín, que es la última que fue incorporada, y se encuentra en este mes proyectada la incorporación de lo que es la Corte de Madre de Dios. Es decir, seguimos en esa tarea inexorablemente. Yo creo que en un periodo no mayor de 2 años, todas las cortes del país estarán incorporadas. Esta pandemia ha traído mucho atraso para eso, porque había planes de que este año estuvieran incorporadas todas las cortes. Pero esta pandemia ha retraído, ha hecho de que esto finalmente no cumpla su finalidad y su objetivo. Muy bien. Ahora voy a intentar en este tiempo compartir con ustedes cómo entender la reinterpretación de normas procesales, porque les está hablando, lo que les voy a referir el día de hoy no tiene una base normativa, tiene una base en varios instrumentos que ha emitido el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Una de ellas es, como les he hecho referencia, esta resolución administrativa que la hemos podido apreciar, que es la resolución administrativa 124-2018-C-PJ, que dio paso a nuevos instrumentos para ello. Y en ese sentido, es de que todo esto se construyó reinterpretando el sentido de las normas que vemos a continuación. El artículo segundo, el artículo tercero y el artículo quinto del título preliminar del Código Procesal Civil, que apuntaban o apuntan en este caso a las tareas y roles que tiene que tener el juez. Entendamos que los
articulados del título preliminar del Código Procesal Civil son aquellas directrices en torno al cual va a funcionar nuestro proceso civil. Si hablamos del artículo segundo, esto conlleva a hablar del principio de dirección e impulso del proceso que lo va a realizar el juez, que es una de las notas las cuales puede apreciarse a cabalidad dentro de esta oralidad. El artículo tercero, que habla de los fines e integración de la norma procesal, conlleva esto, este artículo tercero, que señala de que el juez debe atender la finalidad concreta del proceso, debe atender esa finalidad concreta y eliminar la incertidumbre que puede existir con relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales y que esa finalidad exacta también se consiga, que es la paz social y justicia. El artículo quinto, en tanto, habla sobre el principio de inmediación, el principio de concentración, economía y celeridad procesal, que son una de las cuestiones las cuales busca imprimirse en este espacio de las audiencias. Pero ahora situémonos en el artículo 50, inciso primero de nuestro Código Procesal Civil y posteriormente en el 51, inciso segundo. El artículo 50, inciso primero, habla de lo que son aquellos deberes que tiene el juez en el proceso civil. Y justamente uno de esos deberes es dirigir el proceso velando por su rápida solución, adoptando las medidas convenientes para impedir su paralización y procurar la economía procesal. En tanto, el artículo 51, inciso segundo, nos refiere, dentro de las facultades genéricas también del juez, que tiene la facultad de ordenar los actos procesales necesarios al esclarecimiento de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes. En ese sentido, esta conjunción de las normas del artículo 50, inciso primero, y 51, inciso segundo, hacen que quede habilitada la instalación de lo que es una audiencia preliminar y esclarecimiento de los hechos en los procesos abreviados y de conocimiento. Abre este abanico porque el juez, al tener la facultad de ordenar los actos necesarios e indispensables para el esclarecimiento de los hechos controvertidos, puede realizar una audiencia. Y así se interpretó, y en los demás instrumentos se creyó pertinente esto, y todo con lo que no existía anteriormente como se dio el Código Procesal Civil, con la tecnología que nos permite actualmente grabar las audiencias en audio y video. Y ahí cada uno de ustedes puede apreciar los diversos instrumentos normativos que ha expedido el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para él. Y ustedes dirán, antes de proceder a hablar brevemente de cada uno de los instrumentos y analizar el último, y los dos últimos, que es la resolución 049-2020 y la 015-2020, tendrán la siguiente duda: ¿cómo establece el Consejo Ejecutivo para incorporar una corte a la oralidad del proceso civil? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo realiza? ¿Cómo lo materializa? De una manera muy sencilla, como lo voy a explicar, pero es un proceso bastante largo que demora un tiempo y requiere la revisión de varias personas. Es por eso de que, como apreciamos, de la resolución 213-2019-C-PJ, el 31 de mayo de 2019, se crea el equipo técnico distrital para la modernización de los despachos judiciales de los juzgados civiles. ¿Cómo se da esto, amigos? Se da de la siguiente manera. En cada corte se crea un equipo técnico distrital que está compuesto por el presidente de la corte, un juez superior de la sala civil, principalmente, los jueces civiles o el juez civil, y uno de paz letrados, y también quieren que el módulo se forme por un juez de paz letrado. Pero se dan algunas situaciones, amigos, las cuales debemos comentar. ¿Cuál es? Para que funcione esta oralidad, en primer lugar, los jueces reunidos de cada corte superior van a levantar un acta con el presidente de la corte, en la cual señalan que se acogen de manera voluntaria a integrar y formar parte del proyecto piloto de modernización de los despachos judiciales en materia civil.
de manera voluntaria, esta acta es remitida al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para que a través de su editorialidad incorpore a esa Corte Superior de Justicia en este contexto. Y ustedes comentarán, ¿qué sucede después? Esto va hacia Lima, en la editorialidad, y para la incorporación de cada corte van a tener que seguirse 4 ejes, llenar formularios, documentación, en la cual van a tener 4 componentes. Primero, ver el componente del cambio, si los integrantes de esa corte, los que forman los juzgados civiles, están preparados para pasar a la oralidad. El segundo ámbito es, ¿existe resistencia a ese cambio, a esa forma de trabajar dentro de un módulo corporativo de litigación oral? El otro punto es ver el aspecto de la infraestructura existente. Antes se hacían las visitas, ahora con la pandemia todo se manda videograbado. Otro cuarto aspecto que tenemos que considerar, amigos, es el relativo a el aspecto de capacitación. ¿Cómo se va a capacitar al personal? ¿En qué temas? ¿En qué aspectos? Y el otro es considerar el aspecto de logística, porque tengamos en cuenta, esta oralidad funciona con los recursos de cada Corte Superior de Justicia. Si bien es cierto, el ente directriz es la Comisión Nacional de Implementación, Supervisión y Monitoreo de la Oralidad Civil en el Poder Judicial, pero sin embargo, que corresponde a la Ética de Oralidad Civil dirigido por el doctor Héctor Lama Amor, pero sin embargo, hay un aspecto el cual señala de que no se están adicionando órganos jurisdiccionales nuevos para la oralidad. Los casos excepcionales fueron Arequipa, sí se le puso un órgano transitorio y se convirtió en un juzgado para que esto tuviera éxito. En el caso de Lima, se añadió un juzgado transitorio, pero no funcionan todos los juzgados civiles. En Lima son cerca de 30 juzgados civiles, pero sin embargo funciona un módulo con un número de 7 juzgados y una sala superior, porque todos los jueces no quieren pasar a la oralidad, porque la oralidad, al no tener base normativa, requiere de ese asentimiento del juez para que él decida pasar e incorporarse a esta oralidad. Muy bien, entonces así se da esto. Por otro lado, pueden apreciar de que la resolución administrativa 229-2019 C-PJ del 11 de junio del 2019 crea la Comisión Nacional de Implementación, Supervisión y Monitoreo de la Oralidad Civil en el Perú, que hace lo de la ETI, Oralidad Civil, que corresponde al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que va monitoreando a todos los órganos jurisdiccionales que forman parte de este proyecto piloto y también a los nuevos que quieren incorporarse, entre otras tareas que tienen. Muy bien, el reglamento de funcionamiento del Módulo Corporativo de Litigación Oral y el Manual de Organizaciones y Funciones del Módulo Corporativo de Litigación Oral, debo comentarles que inicialmente cada corte que se implementaba tenía su propio reglamento de funcionamiento y su propio MOF. Lo tuvo Arequipa, lo tuvo La Libertad, lo tuvo Lima, lo tuvo también Ventanilla, y entre otras cortes que fueron implementándose a esto. Pero se dio una situación, que es de que no existía un documento rector para todas las cortes. Con esa resolución ya se da ese documento que establece funcionamiento para cada una de esas cortes. Y aprueba también la resolución 015-2020, esos instrumentos normativos que están en el punto anterior, en la 049, que es el reglamento de funcionamiento del módulo corporativo de litigación oral y el manual de organización y funciones en este contexto. Muy bien. Entonces, ustedes dirán, amigos, estas circunstancias han traído como consecuencia de que la oralidad pueda funcionar, pueda manejarse de manera adecuada. Yo considero que sí. Pero, como vienen diciendo muchos sectores, es necesario que se dé una reforma legislativa. Es necesario que esto esté implementado en el Código Procesal Civil y lo contempla el proyecto de reforma del Código Procesal Civil que se dio a conocer el año 2018. Contempla mucho de los pasos y las circunstancias que estoy desarrollando con ustedes el día de hoy. Lo contempla, lo observa y lo contiene de manera expresa. Habla de la audiencia preliminar, habla del principio de colaboración que vamos a hablar el día de hoy,
habla de los principios de flexibilidad. Es un proyecto de reforma que quiere quitar las nulidades, entre otros aspectos que es importante destacar, ¿no? Pero acá lo importante sería que exista ese instrumento normativo porque hay sectores los cuales cuestionan justamente esa realidad por ese tema. Hasta incluso hablan de que una norma de carácter administrativo no puede obligar a los abogados. Y ese fue un tema de discusión. Si quieren ampliar más del tema, les puedo comentar que en Argentina se dio esa discusión por parte de los colegios de abogados. Cuestionaron esto, presentaron documentos para que se declarara que no pudiera aplicarse porque contraviene el texto expreso de la norma legal y eso sigue en trámite. Sé que en Argentina ha habido un cuestionamiento, pero en el caso peruano, el año 2019, en diciembre, se pidió por parte de la Corte Suprema la primera casación, la cual resolvió también la causal de infracción normativa que iba contra este protocolo o esta norma de la modernización de los despachos judiciales en materia civil. Fue visto, fue evaluado por parte de la Corte Suprema que en menos de un año se resolvió en todas las instancias de este proceso, porque fue el caso cero, el piloto que establecieron ellos, y reafirmó el carácter de esa oralidad que es válido, ya lo dijo la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, que es válido y que es una manera de hacer más eficiente la justicia y viene dando óptimos resultados y deberíamos apoyar esas prácticas y no buscar enervarlas, que fue lo que se dijo en aquella oportunidad, amigos. Muy bien, entonces pueden ustedes apreciar los diversos instrumentos normativos, pero me centraré en el reglamento de funcionamiento del módulo corporativo de litigación oral para comentarlo con ustedes en esta clase. Lo primero, como le venía refiriendo, una de las principales situaciones que se dan es de que estamos, los componentes del Poder Judicial, acostumbrados a una manera de trabajo de muchos años, a una manera en la cual yo proyecto mis tiempos, yo trabajo con determinado juez, determinados compañeros, y de repente no tengo contacto con el resto de juzgados. No considero que es importante trabajar en equipo, trabajar en un esquema de módulo de litigación oral. Lo que busca este proyecto piloto es cambiar esa mirada, cambiar esa orientación y buscar hacer más eficientes los recursos de personal, logísticos, que contribuyan en la resolución más eficiente del proceso. Es en ese contexto, amigos, de que se dan diversas situaciones en este contexto. Una de las cuales es la referida al diagnóstico, a lo que es la normativa, que ya lo hablamos, la estructura y cultura organizacional y el proceso que se va a dar en este ámbito. Muy bien. El diagnóstico, ya lo hablamos, se evalúa esa realidad, se evalúa la realidad de cada corte para hacer esa propuesta necesaria, esa propuesta en torno a ese cambio de paradigma que trae esta oralidad. Un diagnóstico de ver en qué se puede mejorar, qué se puede cambiar, qué puede traer mayor eficiencia de acuerdo a los recursos, la cantidad de juzgados, la carga procesal y establecer normativa de acuerdo a ello, tomándose en cuenta la estructura y cultura organizacional. Una cultura, como les digo, que dentro de los diagnósticos que se hizo en el trabajo que vengo desarrollando en la Corte, se ve que existe mucha resistencia en cuanto los jueces puedan entenderse con otros jueces, puedan mantener un diálogo, puedan mantener criterios comunes, puedan conversar, establecer formatos de resoluciones, llegar a un acuerdo en cuanto a aplicar determinado precedente judicial o no, porque, señores, en algunos casos cada juez se considera una isla que aplica lo que mejor le parece y no genera esa flexibilidad y seguridad jurídica para los litigantes y hace que el proceso sea diferenciado en cada órgano jurisdiccional.
Y para la creación de un módulo corporativo de litigación oral como respuesta, se analizan factores problemáticos que les estaba refiriendo, amigos. Los factores problemáticos que van desde lo que es un sistema obsoleto, el cual no funciona, el cual genera retraso, el cual afecta a los litigantes, que existía una necesidad de cambio que tiene que darse en este contexto. Por otro lado, que parta de una matriz común para todos y generaba varios desafíos. Uno de ellos era dar una dimensión diferente a la transformación promovida en términos de construcción de una nueva cultura institucional para los componentes del Poder Judicial que puedan entenderse, puedan conversar, puedan trabajar en equipo, internalizar esa condición estructural, conocer y operar los instrumentos creados y observar las recomendaciones, monitorear y ajustar. Yo les comento, o sea, he tenido la oportunidad de participar cuando se dio el módulo corporativo en mi corte de lo que es el proceso laboral y principalmente al primer año de funcionamiento se observan cosas positivas en cuanto a cómo trabajar de manera modular, pero hay otros aspectos en los cuales, dado que no son muchos los jueces, tan solo son dos que forman parte del módulo y la sala superior, no existe esa sintonía, cada uno practica lo que entiende, lo que mejor le parece, y que muchas veces no generan ese ámbito que les digo, que es de internalizar esa condición estructural de que son un módulo, que tienen que coordinar, que tienen que hablar el mismo idioma, y observar cualquier recomendación para que ese proceso sea mejor y que pueda ser monitoreado y ajustado en el camino. ¿Cuál sería una propuesta de modelo de gestión que podría darse en este escenario, amigos? Una propuesta es buscar eficientar los procesos de trabajo de la oficina judicial. ¿Cómo eficientar los procesos de trabajo? Con seguimiento, monitoreo, resultados, y de eso se encarga la ética-oralidad, de hacer ese monitoreo. Por otro lado, reducir la dilación en los términos de los asuntos que atiende la oficina judicial. Reducir esa dilación. ¿Y cómo se puede reducir esa dilación en los asuntos que atiende la oficina judicial? Volvemos al mismo punto. Atender resultados, atender cifras, hacer seguimiento a los procesos. Si se le hace seguimiento en los plazos, en los escritos pendientes, en las sentencias emitidas, esto va a generar resultados que permitan medir esa eficiencia. Por otro lado, la introducción de la oralidad y la metodología en las audiencias es uno de esos modelos de gestión que hace que esto pueda velar por esa garantía en este espacio de la contradicción, de la igualdad de armas, de la voluntad permanente de solucionar el conflicto y ver y ajustar los mejores mecanismos para que esto sea viable y para que esto rinda los resultados que esperamos. Homologarse la forma de trabajo en la oficina judicial para optimizar y separar funciones, dividir las actividades jurisdiccionales de las propiamente administrativas, reorganizar la estructura operativa de modo que permita establecer una directiva de gestión en la oficina judicial, que hacia todo esto apunta este esquema. Dividiéndose las actividades jurisdiccionales administrativas, va a haber un mayor espacio para optimizar el tiempo y abocarse a las tareas que netamente le corresponde al juez. Una reorganización de esa estructura operativa que haga que todos sigan una directiva determinada para que esto sea mayormente eficiente. Y esos cambios de paradigma se dan en algunas cuestiones que hablé en la primera parte, que es radicar el expediente. Y justamente esa pandemia ha hecho que en materia civil se adelante la visión a quererse contar con un expediente judicial electrónico. Ya en el mes de enero se implementó en la Corte Superior de Justicia del Santa el primer expediente electrónico en materia civil, porque eso se ha venido dando en materia laboral principalmente, pero en materia civil no se dio ese giro. Pero la oralidad que se tenía que practicar en esas audiencias y la pandemia
hicieron ver de que, pese a lo que se pueda decir que los jueces se lleven los expedientes a sus despachos, no hacía eficiente esto. Había un poco nivel resolutivo, principalmente por uno de los problemas que le digo. Un juez va a preferir resolver un expediente pequeño que llevarse un expediente de muchos tomos a su domicilio, por cuestiones de espacio, por cuestiones de salubridad y otros aspectos más que podríamos comentar. Por otro lado, esa distribución de las labores, esa distribución de las labores por procesos, continuidad, controles cruzados y fortaleza del personal, van a permitir hacer más eficiente. Me explico mejor con un ejemplo. Dentro del módulo corporativo de litigación oral funcionan varias áreas. El área de calificaciones, que se encargan de calificar la demanda, inadmisible, improcedente o admitir, y su tarea acaba, si van a apelar de repente una resolución también de rechazo, en conceder la apelación. Hay otra área de trámite que es la se encarga de dar cuenta de los escritos, otra área de lo que son audiencias, con un asistente de audiencias que se va a encargar de dar ese soporte al juez, el área de despacho y un área de ejecución de sentencia. Esas son las áreas en las cuales se va a mover esta oralidad. Pero, ¿cuál es la situación, amigos? La situación es la siguiente. De que cada área tiene una tarea específica. Y el administrador del módulo se va a encargar de hacer los controles a cada una de esas áreas. Evidentemente que el área de despacho va a ser el juez, pero el administrador le va a tener que avisar si existe alguna sentencia que no ha salido dentro del plazo o otro tipo de situación para que se puedan adoptar las medidas correctivas y necesarias para ello. Y en esa distribución va a tener que ver los datos que arroja el sistema, ver los números en rojo, el administrador, ubicar el personal de acuerdo a las fortalezas, de acuerdo a las necesidades de ese módulo. Y así, esa distribución de labores va a ser más eficiente. Por ejemplo, pongamos que una audiencia no se llega a realizar por una deficiencia de notificación. En ese esquema modular va a ser más fácil identificarlo. Si no se cursó el oficio que se debía cursar por ese personal, también, para adoptarse las medidas correctivas para esto. Por otro lado, los roles de los jueces van a ir circunscritos a aspectos relativos a lo que son, en este caso, la verificación de la oralidad en ese espacio de las audiencias. Y se va a apuntar hacia ello, porque eso es una de las notas y las tareas que tiene el juez dentro de la oralidad. Oralidad en mediación, un juez presente, un juez activo, un juez que dirige el debate, un juez el cual canalice las posiciones de ambas partes y resuelva lo pertinente. Por otro lado, amigos, tenemos que tomar en cuenta también un aspecto que es medular en ese contexto, que cuál es, de que esa concepción de legalidad se va a dar en todas las actuaciones que se vengan generando en ese espacio. Pero tenemos que tomar en cuenta un aspecto importante en esto. Esa concepción de legalidad se va a morigerar en algunos aspectos y se va a morigerar en algunos casos. ¿Y hacia qué va a apuntar esta morigeración que se va a dar? Va a apuntar a que esta oralidad vaya de la mano y apunte hacia un proceso, el cual, si bien es cierto, hay un estándar de normatividad para esto, pero se va a preferir la resolución de ese conflicto de manera más eficiente frente a cualquier aspecto legal que pueda impedir esto. Por eso, cualquier tipo de mejora o acción que pueda proponerse y llevarse a cabo dentro de este módulo deberá asegurar en restricto el cumplimiento de la normatividad y, por otro lado, de aquella que regule el funcionamiento de estos órganos jurisdiccionales que se encuentran ubicados dentro del módulo corporativo de litigación oral. La gestión como un elemento central, la gestión que se va a canalizar, se va a evaluar, se va a observar.
la figura del corporativo oral en la cual todos trabajan para ese módulo. No hay un juez separado de la gestión y de la autoridad que tiene el administrador o administradora para ciertas labores, cada cual cumple su rol en este contexto. Y es así que debemos tomar en cuenta, amigos, las situaciones que se dan dentro de este cambio de paradigma. Como pueden ver, es un cambio de la manera de pensar, un cambio de cómo se vienen desarrollando las cosas, porque anteriormente se daban situaciones en las cuales, ustedes pueden observar, cada juez era independiente de su despacho y hacía la tarea de la mejor manera que lo podrían creer pertinente. No había ese diálogo, no había esa conversación y se consideraban elementos separados. Al trabajar todos bajo una misma estructura, bajo un mismo esquema, lo que va a hacer es que se tenga una visión en conjunto y cambiarse eso, porque principalmente porque hay cosas que no quieren pasarse a un módulo corporativo de liquidación oral. El aspecto que es más de trabajo, que no van a controlar sus tiempos como lo hacían antes, porque la agenda de audiencia se la va a establecer el administrador, entre otros aspectos más que se pueden comentar en este rubro. Ahora bien, hablemos de lo que son los principios rectores en este ámbito. Los principios rectores en este ámbito que apuntan y conllevan a que tengamos en cuenta cinco nortes que ustedes los pueden esquematizar en ese cuadro. El primero es la legalidad. La legalidad que va a apuntar a que cualquier mejora o proceso de acción deberá asegurar, en primer lugar, el estricto cumplimiento de la normatividad vigente. Código Procesal Civil y toda la normatividad que hemos comentado del funcionamiento de los módulos corporativos de litigación oral civil. Un segundo rubro, que es que las tareas administrativas se encontrarán documentadas para que sean conocidas con antelación por los funcionarios o las personas encargadas de esas tareas. Es decir, existe una base que es un manual de organización y funciones y un reglamento de funcionamiento del módulo corporativo de litigación oral que van a señalar las tareas que cada uno va a realizar. ¿Va a haber una gestión eficiente? ¿Va a haber eficiencia? Evidentemente que sí, porque la gestión va a generar resultados óptimos en el manejo de los recursos que se les proporciona a cada uno de los componentes del módulo corporativo de litigación oral. Y esto va de la mano también, dentro de la eficiencia, de lo que es el impulso de las prácticas de apoyo de, del área administrativa al trabajo jurisdiccional para uniformizar las tareas. Va a haber diálogo, va a haber conversación en ese sentido. Por otro lado, amigos, hay que tomar en cuenta otro aspecto que es medular, que es el relativo a que se va a optar siempre por aquellas circunstancias o situaciones que incorporen recursos tecnológicos siempre y cuando permitan el ahorro de estos recursos, las mejores medidas, las más eficientes que puedan darse en el recurso o en el intervalo del desarrollo de las funciones, se irán implementando y quitando aquellas que no den resultados. Por eso se habla que esto puede cambiar, de que esto puede modificarse en ese contexto. Muy bien. Ahora hablemos del eje denominado eficacia, que ya dije, optimización de recursos, incorporación de aspectos tecnológicos y lo que resulte más viable para esa tarea. Y esa eficacia hará que esos procesos administrativos siempre, siempre irán hacia el cumplimiento cabal de los objetivos para los cuales se han implementado. Un quinto eje, sin dejar el segundo de lado, es de que la calidad, se apunta hacia la calidad, que cada acción debe ser valorada desde una perspectiva de calidad, buscando generar respuestas oportunas a las personas usuarias, y se incorporarán elementos de mejora continua, los cuales, ¿qué harán? Permitirán evaluar y mejorar de forma permanente el desempeño de la oficina judicial. Muy bien, en este contexto, amigos, es de que esos principios rectores son los que van a orientar el funcionamiento de este módulo corporativo
de litigación oral. ¿Y cómo se da esta estructura organizacional que se encuentra dentro de los instrumentos que les estoy comentando? Hay, en este caso, como ustedes pueden ver, un cambio notable que es la figura de un juzgado corporativo de litigación oral. Distinta a la visión de un despacho tradicional, en el cual hay un juez que hace tareas administrativas y hace tareas jurisdiccionales. Se ocupa del personal, se ocupa de hacer requerimiento de papel, preocuparse de las licencias del personal y otro tipo de aspectos. En tanto amigos, acá hablamos que hay un administrador o administradora para esas tareas. Hay una junta de jueces que se representa por un juez coordinador, el cual va a ser el encargado de llevar la voz hacia todas las estructuras de ese módulo corporativo de litigación oral. Y en ese contexto, estimados amigos, es de que esa junta que se va a dar va no tan solo a apuntar a uniformizar aspectos relativos al tema de personal, al tema del mejor funcionamiento del módulo, sino a coordinar criterios, formatos de resoluciones, aplicar determinado pleno para que exista una respuesta predictible en cada uno de los órganos jurisdiccionales. Va a haber una separación de la estructura encargada de la administración. Evidentemente que va a haber esa separación. Cada uno tiene una tarea, cada uno tiene una labor en ese contexto. Y acá es importante la nivelación de las responsabilidades jurisdiccionales de las administrativas, porque va a haber aquí un aumento de lo que son las actividades para un lado y para el otro. Yo tengo mis tareas como administrador, mis tareas administrativas, que es verificar el personal, ver los requerimientos de logística, hacer seguimiento al cumplimiento de los plazos procesales. El juez se encargará de sus audiencias, de hacer la mejor gestión del caso, de dirigir la audiencia y emitir sus sentencias. Todo, y se le quita al juez de toda esa tarea, porque lo referente a la administración de recursos materiales van a ser para el administrador aspectos tales como lo que es la papelería, los aspectos tecnológicos, los aspectos informáticos, temas logísticos o de otro tipo, para generar de esta manera mayor tiempo para que el juez pueda realizar sus tareas. Y en algunos casos va a existir lo que es la creación de un juzgado corporativo de ejecución de sentencias. ¿Se van a dar ajustes en los procesos de trabajo? Evidentemente, ese cambio de paradigma apunta hacia esos ajustes en los procesos de trabajo. Apunta hacia ello, apunta hacia ese ajuste, apunta hacia ese cambio en los procesos de trabajo. Y ustedes dirán, ¿cómo se genera esto? ¿Cómo se da esta situación? Esta situación se da, amigos, mediante ver dentro del desarrollo de las actividades lo que resulte más viable y cómo van mejorando las cosas. Es por eso que el Consejo Ejecutivo, hasta el año pasado y este año, perdón, a finales del año pasado, ha seguido sacando instrumentos que han creído pertinentes modificar los iniciales para ver lo que venía dando mejores resultados. Y la titularidad sigue apuntando hacia esos procesos para buscar que todo revista la eficiencia y los objetivos planteados por ellos. Por otro lado, este método de trabajo en la implementación de oralidad va a permitir adquirirse los mejores lineamientos, las mejores prácticas para ello. Va a haber por parte de los jueces y juezas un rol de dirección y gestión del conflicto, lo que se conoce como el case management, que lo van a hacer los jueces, viendo tiempos, viendo lo que más conviene al proceso y su resolución pronta. Va a haber una prevalencia de la gestión de la audiencia a efectos de eliminar la utilización por los jueces de la comunicación escrituraria entre las partes. Que hacia eso se apunta, que las audiencias sean el espacio que evite tanta presentación de escritos. En cuanto a los procesos de conocimiento de abreviados, se va a implementar las audiencias preliminares, de las cuales ya hablamos, y de juicio para resolver los actos procesales y colocarlas como el eje central del proceso.
Muy bien, entonces va a apuntarse hacia esto, va a haber un reforzamiento de lo que es, de lo que genera, en este caso, la tarea de la conciliación dentro de dos audiencias propuestas. Debo comentarles algo en ese punto. Recordemos que el Código Procesal Civil vigente ha quitado lo que es la audiencia de conciliación y la etapa de conciliación que tiene que realizar el juez. Actualmente, si el juez quiere conciliar, ¿qué tiene que acontecer, amigos? Si actualmente el juez quiere conciliar, lo que se va a generar es de que ambas partes le solicitan al juez que concilie. Y si es fuera de la audiencia, lo van a presentar por escrito, firmando ambas partes, y el juez va a convocar a la audiencia para conciliar. Si no concilian o no acuden, perdón, principalmente si no acuden, se les va a imponer hasta una multa de 5 unidades de referencia procesal. La oralidad nuevamente trae esa mirada a que exista un juez que intente conciliar, que la primera puerta para resolver ese conflicto sea la conciliación y no lleguemos a cruzar ese umbral y llegar a una sentencia, que puede darse dentro de la audiencia preliminar o la audiencia de pruebas. Esta conciliación, si ambas partes lo piden, digo posteriormente la audiencia preliminar. Concentrar actos procesales de la audiencia preliminar. Evidentemente que sea ese espacio para toda esta resolución que se tiene que dar dentro de este ámbito. Muy bien, amigos. Entonces, continuemos ahora con lo que son los principios rectores del módulo corporativo de litigación oral, que es un aspecto que debemos conocer porque son las directrices que contempla esta normatividad. Lo primero que debo señalarles, que debo referirles, es de que el principio de audiencia con oralidad apunta a que el juez debe velar en la audiencia por la garantía de la contradicción. ¿Qué es la contradicción? No únicamente que las partes digan lo pertinente para que el juez resuelva, sino que tengan ese espacio de desarrollar sus ideas dentro de esta audiencia, el juez los escuche y el juez resuelva después de escuchar a cada una de las partes. Por eso es de que esa oralidad apunta a lo que es la contradicción previa o el contradictorio previo. ¿En qué consiste el contradictorio previo? Consiste en que el juez va a resolver, pero previamente tiene que escuchar lo que digan las partes. Es decir, no un contradictorio diferido en el cual el juez resuelve y escucha las partes, sino el juez va a resolver previo a escuchar a las partes. Porque esto va a garantizar la igualdad de armas que tienen los sujetos procesales en el interior de esta audiencia, la inmediación y la actuación personal de las partes y sus abogados, con esa voluntad permanente que deben de tener de solucionarse el conflicto. Por eso se habla también aquí del principio de colaboración, que no tanto implica de que el abogado de una parte tiene que colaborar con la otra, sino que va hacia el aspecto relativo a lo que es todos participan para la resolución de este conflicto. Muy bien. Ahora hablemos de lo que es el principio de adecuación a las innovaciones tecnológicas. Muy bien. Me van a disculpar un poquito, voy a traer un poquito de agua para continuar. Muy bien. Retomemos este punto. En cuanto a lo que es la adecuación de las innovaciones tecnológicas, esto lleva de la mano de que para todo este proceso, es indispensable y es necesario de que dentro de este módulo corporativo
de litigación oral se encuentra abierta a cualquier mejora tecnológica que aporte un mayor valor, que aporte un mejor funcionamiento de esto. Y esto se dio dentro del aspecto que venimos haciendo ahora, que son lo que son las audiencias virtuales. Se adecuó este módulo corporativo a las audiencias virtuales y actualmente todo se desarrolla dentro de la plataforma del Google Meet. Por otro lado, el principio de servicio a la ciudadanía, ¿hacia qué apunta? Que también dentro de este módulo corporativo de litigación oral se dé ese espacio diseñado para brindar al ciudadano ese servicio ágil, ese servicio oportuno, efectivo y de calidad, lo cual además eh, permitirá y lo cual además generará esa atención para impactar de manera positiva en cuanto a la resolución de ese conflicto que trae ese ciudadano. Por otro lado, amigos, tenemos que tomar en cuenta el principio de separación de funciones, que también en este esquema del módulo corporativo de litigación oral va a cimentar una clara diferenciación que tiene que darse entre la separación de las funciones jurisdiccionales y lo que son las funciones administrativas, a efecto de liberar en sus áreas, subáreas especializadas, toda esa tarea de este juez y las tareas administrativas para el administrador, para que éste netamente se dedique en forma exclusiva a esa labor decisoria que tiene como juez. Y el apoyo de los órganos jurisdiccionales desarrollarán esa labor administrativa de manera eficiente, con precisión y destreza. Ahora bien, en cuanto a la especialización de funciones, que es el quinto principio, lo cual apunta a que las áreas de apoyo de ese módulo corporativo de litigación oral estarán distribuidas por sus funciones en subáreas especializadas a efectos de que el personal asignado del módulo se dedique a actividades concretas y adecuadas para tener mayor eficiencia. Y se puede identificar, como les vine diciendo, que todo esté funcionando correctamente y se puedan adoptar algún tipo de medidas correctivas en caso se detecte algún tipo de deficiencia. Por otro lado, hablamos de una unidad organizacional. Una unidad organizacional dentro de esa estructura que va a apuntar a que cada integrante de ese módulo corporativo del Poder Judicial eh, orientará su actuación a una misión, objetivos y metas institucionales. ¿Y cómo se da esto? Todos los que trabajan ahí conocen esa normatividad, conocen la visión, conocen sus tareas y qué va a brindar mejor resultado, porque como les dije inicialmente, todos los componentes de ese módulo corporativo de litigación oral van a tener esa visión de manejo de despacho. Van a tener una capacitación para que esto sea implementado de manera adecuada. Un principio de eficacia o eficiencia que se da también en este escenario, que va a apuntar esa eficiencia, va a apuntar a que la estructura y esos sistemas dentro de este módulo corporativo de litigación oral se encuentren diseñados para el cumplimiento de lo que son los objetivos, metas, logros propuestos dentro de una distribución racional que se tiene que dar de los recursos humanos, logísticos, tecnológicos, entre otros, necesarios para su operatividad. Por otro lado, el principio de responsabilidad que va a apuntar en que todas las funciones que se desarrollen en esa normatividad, en ese reglamento que venimos hablando, sea aplicable garantizándose las condiciones necesarias y adecuadas para materializar la labor decisoria a cargo de los jueces que van a integrar ese módulo corporativo. En tanto, el principio de uniformidad de procedimientos
va a generar la uniformidad de todos los procedimientos realizados por los jueces y el personal de este módulo corporativo de litigación oral. Así los jueces, personal de apoyo jurisdiccional, deben observarlos, deben seguirlos, pero, acá viene la cuestión, su observancia en determinados asuntos no impide alcanzar los resultados proyectados para que podrán aplicarse en la medida posible para conseguir y lograr objetivos esperados. Si hay una cuestión que trunca esto, simplemente no se aplicará y se aplicará lo que funcione mejor y lo que genere mejores resultados. Principio de legalidad también es otro principio que se encuentra comprendido dentro de esto, que habla que toda mejora o proceso de acción que pueda proponerse dentro de este módulo corporativo de litigación oral deberá asegurar el estricto cumplimiento tanto de la normatividad legal vigente como la que regule el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, aunado a la calidad que toda la actividad que se busque realizar en este contexto brinde una respuesta idónea, brinde esas respuestas a las necesidades y requerimientos de los ciudadanos en este contexto. Muy bien, ahora en esta parte me centraré en, ya para ir cerrando el tema de hoy, me centraré, amigos, en torno a la gestión del caso y lo que se denomina el case management. ¿Qué conlleva esta gestión del caso o este case management? ¿A qué conlleva? ¿A qué apunta esta gestión del caso? A una cuestión muy sencilla, amigos. Apunta a que el juez va a adoptar la mejor metodología de trabajo que él estime pertinente, de acuerdo a sus conocimientos, de acuerdo a sus prácticas que haya venido realizando durante varios años para buscar la resolución en menor tiempo, de manera más óptima, aprovechándose los recursos de ese proceso. Les pongo un ejemplo. Proceso de conocimiento en el cual este juez tiene que resolver una nulidad de acto jurídico. Y una nulidad de acto jurídico que apunta a una causal, pongamos, de simulación absoluta. Las pruebas que se van a aportar van a ser dirigidas hacia ello, pero pongamos de que dentro de las pruebas se apunta también hacia una pericia grafotécnica para efectos de verificarse, que va a verificarse en este contexto. Muy bien, ¿y cómo se puede dar esto? Ahorita hablo sobre la audiencia de preliminar. ¿Cómo se va a dar esto? Lo que va a hacer el juez es ver, están pidiendo una pericia grafotécnica. Muy bien. Para la audiencia determinada, lo que voy a hacer, lo que voy a realizar con ustedes es encargarme y que el personal se ocupe de que para el momento de la audiencia de pruebas contemos con la pericia ya practicada sobre esa escritura pública, sobre ese instrumento. Y esto va a traer como consecuencia, amigos, de que se hagan todas las gestiones, y acá viene la gestión y la prevención del caso que va a hacer el juez, para contarse con esa pericia para la audiencia de pruebas y se pueda hacer el debate con el perito, haga las explicaciones necesarias de sus conclusiones, entre otros aspectos. Muy bien, vamos a su pregunta. ¿Cómo se puede abordar la audiencia preliminar? Y los temas que se van a abordar. Lo voy a explicar dentro de la gestión del caso, porque más adelante, en este ámbito, creo que me va a corresponder desarrollar la audiencia preliminar a la cual me dedicaré a exhaustividad. Muy bien, en ese contexto, refirámonos a lo siguiente. Lo primero, amigos, es, si hablamos de una audiencia preliminar con la gestión del caso, lo que va a hacer es de que el juez, dentro de lo que es la forma de trabajo con la cual tomará control del proceso para tratarlo proporcionalmente a su complejidad para una resolución eficiente, va a ser de que ese juez llegue a la audiencia preliminar como una suerte de hoja de ruta hacia la sentencia. Es decir, el juez va a tener claramente las pretensiones establecidas, las pruebas con las que intentan probar tal o cual pretensión, y de acuerdo a eso se hará una proyección.
Pero para esto, el juez tiene que entrar a la audiencia conociendo el caso, porque esto va a permitir de que se haga el debate, va a permitir de que se converse con las partes en torno a los mejores mecanismos para conciliar, entre otros aspectos. ¿Qué se hace en la audiencia preliminar? Respondiendo a su pregunta. Las partes, los abogados van a presentar el caso y se da únicamente en los procesos de conocimiento abreviados. El juez va a proceder a sanear el proceso, principalmente. Si hay excepciones, las resolverá. Va a darse la etapa de conciliación. Si no concilian, pasará a la fijación de puntos controvertidos y realizará todo lo que es la admisión probatoria. Si son pruebas documentales, las actuará y puede hacer el juzgamiento anticipado del proceso, concluirá con lo que son los alegatos de clausura que van a presentar las partes, pero sin medios probatorios que tienen que actuarse en la audiencia de pruebas, se desarrollará en este ámbito para esta audiencia, amigos. Esa es la audiencia preliminar, que es la audiencia, la primera audiencia o de esclarecimiento de hechos, en la cual yo lo resalto en dos áreas importantes. Sanear el proceso, resolverse las excepciones, conciliar, fijarse los puntos controvertidos y reseccionarse la prueba. En esos términos lo podríamos señalar. Porque va a haber una audiencia de pruebas en la cual esas pruebas admitidas van a tener que ser actuadas. En esa gestión del caso, el juez identificará también los problemas principales de la tramitación del caso para adoptarse medidas y coordinarla. Buscará una solución eficiente en tiempos y costos y acá, ese es el aspecto medular, va a haber una fórmula colaborativa entre el juez, que no va a imponer a las partes, sino va a buscar que todos apoyen para la resolución del conflicto y va a fijar actividades de control y progreso del caso. Si sé que tengo que obtener una información de la municipalidad, cuánto tiempo va a llegar la información, hacerle seguimiento para que no se realicen mayor número de sesiones de las audiencias y se resuelva el conflicto de manera más breve, como les he referido. Y con esto pueden ustedes apreciar en este esquema cómo se compone el módulo corporativo de litigación oral, de acuerdo a lo que les he venido desarrollando en esta ocasión. Podemos ver, amigos, que por un lado contamos con un juzgado, un módulo corporativo civil de litigación oral, el cual se encuentra, hay el juez del primer juzgado, de repente segundo y tercero, los cuales tienen un representante que es el juez coordinador, que representa a estos tres. Va a haber una administración y la administración se va a encargar de todas estas áreas, que es lo que les venía diciendo. Lo que es la sala de audiencias, el área de audiencias, lo que es el área de atención al público, al modo de mesa de partes o CDG, lo que es el área de trámite, dentro del área de trámite está el área de calificaciones y el área de trámite propiamente, el área de ejecución, los cuales van a ser monitoreados por parte del administrador dentro de estas funciones administrativas. También dentro del módulo puede haber juzgados que se encarguen de ejecución, juzgados corporativos de ejecución. En el caso de que exista la misma cantidad de órganos jurisdiccionales de trámite y de ejecución, cada uno tendrá un juez coordinador. Pero en el caso de que tan solo, como se viene dando en todos los módulos, la cantidad de órganos jurisdiccionales en materia de ejecución es menor a las de trámite, va a haber un representante de todos. Una respuesta a esto es con cuántos juzgados se puede formar un módulo corporativo. De acuerdo a la normatividad establecida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, se requieren tan solo 2 órganos jurisdiccionales para que se pueda formar un módulo corporativo. Y en algunos casos no necesariamente una sala superior para que realice esa tarea. Y entonces, ¿cuál va a ser la función de ese administrador del módulo corporativo de litigación oral? Su función va a ser la voz de estos jueces, coordinar con la oralidad, con la presidencia de la Corte, cualquier requerimiento o cualquier tipo de situación. Y también, si se requiere, en este caso, dar algún tipo de atención a los justiciales, porque en este esquema modular, quien da la atención es el administrador de módulo corporativo de litigación oral. Muy bien, si existe alguna duda posterior, aquí tienen mi correo y mi página de Facebook. Ahora
quedo llano a responder cualquier tipo de interrogante o duda que pueda existir en torno a lo que es desarrollado. Pero principalmente tenemos que quedarnos con la idea del día de hoy, antes de responder la pregunta. La primera es la siguiente, amigos. Es la oralidad no va a solucionar todos los problemas de justicia. La oralidad no va a solucionar el problema civil. Los problemas de justicia subsistirán mientras que existan personas, existan mecanismos, existan sistemas de justicia por los cuales ha optado cada uno de los gobiernos o el legislador. La oralidad lo que cumple es una tarea de hacer más eficiente el proceso civil. Hacerlo más eficiente en términos de resultados, porque les comento, en el funcionamiento del módulo corporativo de litigación oral que se dio en Arequipa y La Libertad, se llegó a detectar de que la reducción de los tiempos de la duración de los procesos llegó a reducirse en un 40%. Una resolución más célere, una resolución más rápida y una resolución la cual permita realmente ese rol de dirección y eficiencia. Porque como les digo, una de las tareas principales es de que se estima que trabajándose de manera modular, un juez que trabaje indistintamente con todo el personal del módulo es la manera más eficiente de tramitarse el proceso y permite de que se optimicen mejor los recursos. La oralidad ha venido para quedarse, más aún en este espacio de esta pandemia. Ha hecho que esto se acelere y que esto se convierta en el mecanismo que resulte más eficiente para atenderse las necesidades de los justiciables. Entonces, ahora que hablemos de oralidad, reparemos en dos cosas. La primera, la oralidad como técnica para hacer más eficiente el proceso civil. Y la segunda es de que si no conocemos el caso en el cual vamos a hacer la defensa a nuestro patrocinado, la consecuencia lógica de ello es de que esa oralidad no surtirá ningún fruto, no cumplirá su rol y no jugaremos de manera acorde a los intereses de nuestros patrocinados. Preparación, conocer el caso, preparar una buena estrategia para enervar los medios probatorios. Eso va a ser lo principal para permitir aprovechar este espacio. Este espacio que nos permite nuevamente enervar los medios probatorios en esa audiencia preliminar. ¿Por qué? Porque sabemos que podemos enervar los medios probatorios a través de las ecuaciones probatorias, pero la realidad me permite que nuevamente pueda evaluar esa prueba que está presentando mi contraparte. Puede evaluarla en el sentido de que pueda hacer observaciones, puede hacer que el juez no la admita, en cuanto al interrogatorio, en cuanto a las preguntas que se van a formular de manera directa en ese sentido. Muy bien, si existe alguna pregunta, quedo llano a poderla responder. Acá hay una, vamos a responderla. A ver, la inquietud que tiene el participante Gary respecto, a ver, una inquietud con respecto al administrador que ahora se encarga de los temas que antes hacía el juez. Ahora, ¿a quién rendirá cuentas el administrador o seguirá informando al mismo juez? Acá hay dos puntos. ¿Quiénes ahora, como sabemos, Servir ha entrado a tallar dentro del Poder Judicial? Y es la entidad que está designando a los administradores. Eso tenemos que tener en cuenta. Los administradores son monitoreados por la ETI oralidad. ¿Cuál es el procedimiento para la designación de un administrador? Servir propone la nómina y de acuerdo a eso se va asignando a los administradores. Pero si hace una gestión deficiente, el primer canal será la Administración General de la Corte, la cual canalizará el pedido al presidente de la Corte y el presidente de la Corte será el encargado de elevarla hacia la ETI de oralidad para que se proceda, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, para que se proceda al cambio. El administrador tiene que, en cierta manera, en lo que es temas jurisdiccionales, decirle al juez, señor juez, se ha podido detectar de que tiene, de repente, esos expedientes que no se han dado cuenta. Existe atraso en los escritos, pero lo que es atraso en los escritos es tarea del administrador que haga su función con los componentes de ese módulo corporativo, que adopte las medidas para que se cumpla con dar cuenta. Es decir, estamos hablando de un administrador que no tan solo es un convidado de piedra,
sino que tiene tareas específicas. Ya no va a haber un juez que se pelee con un administrador por tener o mantener determinado personal. Únicamente lo que establece el reglamento es de que el juez podrá mantener al asistente de despacho en el supuesto de que exista carga procesal, pero en todos los demás casos va a trabajar de manera indistinta con los demás componentes del módulo corporativo de litigación oral. Muy bien, debo mencionarles algo para los participantes. Todo lo que he referido el día de hoy lo estoy complementando con dos trabajos, un trabajo de mi autoría que hablo sobre todo este proyecto piloto de modernización del despacho judicial de los juzgados civiles que salió publicado en la revista Actualidad Civil. Para la próxima ocasión voy a compartir también otro material sobre las audiencias virtuales y lo que es el rol del juez en las audiencias para complementar todo lo que he referido el día de hoy y otro material también que se está compartiendo para ustedes. Bueno, creo que con eso cerraríamos la sesión de hoy día, salvo que exista alguna otra pregunta directa que me quieran efectuar. Acá hay una pregunta. Muy bien. A ver, existen dos procesos en paralelo, uno de prescripción adquisitiva y otro de reivindicación. Ambas demandas son admitidas. Posteriormente, estas demandas son acumuladas. La pregunta es, en la audiencia preliminar, a llevarse a cabo según el principio de contradicción, ¿cómo se llevaría la audiencia preliminar? Lo primero, estimado colega Harold, lo primero que se tiene que hacer para esto es, antes de convocarse la audiencia preliminar, se tiene por contestar la demanda. Dentro de la contestación de la demanda, de repente vendrá ese pedido de acumulación de esos procesos. Y aquí lo que se va a hacer es evaluar claramente si procede o no la acumulación, considerando en este caso las partes, la triple identidad que tiene que haber las partes, la materia, y considerar las pretensiones que se están acumulando. Si se da acumular al más antiguo el otro proceso en este contexto. Si se da esta situación que tú planteas, se va a dar el siguiente escenario. Lo primero, si se van a acumular dos procesos, tendrá el juez a la convocatoria de la audiencia preliminar, iniciando esa audiencia, indicar lo pertinente en torno a ese pedido de acumulación. Si se va a acumular, evidentemente cambiarán esas condiciones de juego en las cuales se tiene que realizar esta audiencia preliminar. ¿Por qué? Porque, señores, estamos hablando de dos procesos que tienen pretensiones que pueden tener cierta conexidad, pueden ser similares, pero de repente puede haber una variación en cuanto a los medios probatorios. Y si el juez pretende acumular en la audiencia, se va a dar una situación distinta. ¿Qué va a hacer? Tiene que garantizarse ese contradictorio y esa oportunidad para que las partes digan lo pertinente en torno a esa acumulación. Puede el juez, a pedido de parte en ese escenario, de repente, por esa situación de que se está acumulando, reprogramar o señalar una nueva fecha de la audiencia, justamente para garantizarse ese derecho al contradictorio, salvo que ambas partes hayan manifestado su acuerdo de esa acumulación, que es otro aspecto que el juez tiene que considerarlo, pero para determinar la acumulación es ver la conexidad, ver la triple identidad entre ambas pretensiones. ¿Y cómo se llevaría a cabo la audiencia preliminar? Como te indiqué. Primero, determinar qué proceso se va a acumular a cuál. Al más antiguo, viendo algunos aspectos para estas circunstancias que puedan generarse para resolverse lo pertinente. Después de resolver esto, se va a dar la situación en la cual se va a generar ese espacio en el que principalmente el tema relativo al juzgador pueda dar las directrices claras en qué proceso se va a acumular el otro para que también pueda ejercerse ese derecho de contradicción en torno a todas las pruebas que se han formulado. Muy bien, creo que todo eso sería por hoy. Sin perjuicio, si existe alguna otra duda, pueden escribirme a mi correo. Muchísimas gracias por su atención a todos. Muchísimas gracias a los amigos de Enfocap. Muy buenos días. Gracias, doctor. Que tenga un excelente día. Muchísimas gracias, estimados participantes. Que tengan buen fin de semana.